Ya, taller de intervención de día viernes 4 de diciembre. Vamos a hacer primero la evaluación de la asignatura, donde se van a ir los grupos a trabajar en salas. Cada grupo tiene que grabar su entrevista. Entonces, cuando se van a grupo, les sigue apareciendo abajo un botón que dice record o grabar. Ustedes lo pinchan y arriba, a la izquierda, les aparece un botón que dice grabando. Cuando se termine la sesión y ustedes la cierren, les va a preguntar dónde guardar el archivo. Va a aparecer como transformando y lo va a guardar, ¿ya? Eso para que todos lo sepan. Tienen que ver dónde lo guardan para que después lo puedan recuperar. Lo suben a alguna plataforma y me lo comparten. Eso es el paso 1. Paso 2. Después que terminen las entrevistas, a las 12:20 aproximadamente, tienen 40 minutos máximo, vamos a volver a esta sala y vamos a hacer el debriefing o retroalimentación. No son sinónimos, ¿ya? Son como distintas técnicas. Yo creo que vamos a hacer debriefing, que es como que tiene un cierto paso donde yo identifico cómo me sentí, identifico una situación y veo algunas, como en conjunto, algunas alternativas o soluciones, ¿ya? Y de eso vamos a conversar. Esa va a ser la sesión de hoy, así que les he pedido que vengan con, como decía la compañera, hasta como las 1:30 más o menos, para que podamos hacer todo el proceso. Es una evaluación. Habitualmente la simulación clínica solo es formativa, entonces por eso estamos haciendo estas dos cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda antes que se vayan a sus grupos? Yo en los grupos no me voy a meter. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces a las 12:20 dijo que volvamos para hacer eso. Sí, 12:25 ya, porque la idea es que tienen 40 minutos los compañeros. Ya. ¿Ya? Entonces a las 12:25 empieza la retroalimentación o el debriefing. Correcto. Ya. Ya. Asignar manualmente. Grupos, rapidito. Araceli, ¿con quién está? Romina, Tania, Mayra y Catherine Andrade. Tania y Catherine Andrade. Ok. Catalina. No, sí, Catalina Andrade. Yo estoy con Pablo Ventaño, Daniela Asensio, Fernanda Uribe y Felipe Muñoz. Y Felipe Muñoz no lo veo. Ah, perdón, ahí está. Ya lo vi. Francisca Ramos. Profe, nosotras ya mandamos el video. Ah, ya. Entonces quédese en su casa nomás y espere a las 12:20. Isabel Flandes. No, Isabot, no dije nada. Isabot Flandes. Hola, profe. Hola. Con Mariana Carrasco, Hugo Cabero, Yulisa Santana y Paz Montiel. ¿Víctor Cabero? Sí. Sí. ¿Y quién más? Paz Montiel, Yulisa Santana y Mariana Carrasco. No veo. Yulisa Santana y Carrasco no veo a nadie. Ya, espérame. Isabot con Mariana Carrasco, Víctor Cabero y Yulisa Santana. ¿Quién falta? Sí. Ya. Falta la Yulisa, creo. No, está agregada. Yulisa Santana. Le falta la Paz Montiel. Pero no veo la Paz Montiel. No está. Déjame armar otro grupo a ver si ahí me aparece. Francisca Ramos. Profe, no me diga. Es que me aparece. Olvídese de mí. Perdón. Javiera Martínez. No lo tengo a corto plazo, ya deberían haberse dado cuenta. Profe, ¿Ah? estoy en el grupo de la Paula Bendaño. Paula Bendaño, la agrego acá arriba. Javiera Martínez. En el 4 ahora llegó la Paz Montiel, ahí la agregué. Ya. Adivina quién voy a nombrar. Ya, no. Luz Bastías. Estoy con Yasmín, Yalitza, Sebastián y Ignacia. Ignacia no está. Y Mayra, Michelle y Jason están en algún grupo o ya enviaron también. Profe, yo soy con la Fran. Sí, me imagino. Yo con la Araceli.
Ya fue con la Dana y la Scarlett. ¿Y ustedes ya grabaron, Jason? Sí, ayer. Profe, disculpe un poquito, ¿está Camila Hot Yes? No, No, ok. no la veo. Ya, entonces, Francisca, Mayra, Michelle y Jason, que ya grabaron, pueden desconectarse un ratito y vuelven de ahí. 12. Profe, yo estoy en el grupo de la Araceli. La tengo que agregar entonces. Ay, ¿qué sala es Araceli? Profe, disculpe otro poquito, mi compañera está esperando que la sé. Ah, Araceli. Eso. Mayra es en el grupo de Araceli. ¿Alguien está esperando? No, yo ya eliminé la sala de espera. Ya. Vayan a sus grupos y nos vemos en 40 minutos. Adiós, que le vaya bien. Profe, disculpe. Jason. Yo ayer le envié el video, pero mediante un link de YouTube, ¿sirve, cierto? Sí. Sí, tenía que subirlo Ah, de ya. la forma que me lo compartan. Yo durante el fin de semana yo creo que los voy a pinchar para verlo y ahí te escribo si es que no se ve. Ya, profe. Muchas gracias. Ya nos vemos en un rato. Profesora, Griffin, dígame. Nos vemos. profe, ¿Sí? tengo problemas con mi celular para conectarme, así que me voy a cambiar a mi computador para que me pueda aceptar de nuevo, por favor. Bueno. Y vamos a ir dando la palabra. Hay algunos compañeros que se van incorporando porque aún no terminan la entrevista, pero para que comencemos a revisar a los grupos. Michelle, cuéntame. Sí, gracias. Les voy a pedir además que todos los que puedan prendan sus micrófonos. La idea del debriefing además es que nos escuchemos nosotros, que escuchemos a los compañeros. Y para los que han tenido la oportunidad de presentar, la verdad es que mirar solo la pantalla igual es difícil, es más fácil irse mirando. ¿Ya? Así que la intención es que nos ayudemos. Michelle, ¿cómo te sentiste luego de la actividad de simulación? ¿Qué rol tuviste primero, para imaginarnos? Ya, hola primero porque no les había saludado. Bueno, nosotros grabamos hace 2 días, creo, o un día. Y yo tomaba el rol de una usuaria, una niña de 10 años que tiene depresión, diagnosticado depresión, padres separados. Y como, por ejemplo, con el papá, tenía que ser como siempre estar triste y enojada y no quería comer. Y con la mamá era como de otra manera, como que se preocupaba del entorno y porque la mamá como que no se preocupaba tanto de ella, como que no la retaba tanto y eso. Y por lo general fue divertido porque yo suelo actuar a veces como una niña aquí en mi casa y como en mi día a día, pero lo difícil fue actuar triste porque si la niña tenía depresión obviamente no me iba a estar riendo todo el rato, pero siento que fue divertido igual porque vi a mis compañeros hacer del rol de terapeuta y les salía muy bien, así que igual fue bacán. Oye, y con respecto a la entrevista, tú ya conocías las preguntas, pero ¿cómo te sentiste mientras te hacían las preguntas? Bien,
Es que en realidad primero dije así como ya, pero quizás voy a tener como pensada ya la respuesta, pero al final surgieron, o sea, solo diciendo lo que salía en ese momento, sin ver hojas ni nada. Así que igual fue, bueno, y mis compañeros igual se expresaban de buena manera y todo, como igual en el contexto de estar hablando con una niña. ¿Quién fue tu terapeuta entrevistadora? Fueron dos compañeros, primero fue Mati Naiman, y después fue la Macarena Silva, que no sé si estará. Matías. Primero Mati me hizo las primeras preguntas y después la Maca me hizo como actividades, porque ella era la coterapeuta. Okay. Matías, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Cuéntame, ¿cómo te sentiste como terapeuta haciendo la entrevista? Yo me sentí bien, o sea, me gustó. Me sentía como igual como otras veces. Es algo cercano a lo que hace un terapeuta, entonces sí me gustó hacer esto y como que me das más ganas de seguir estudiando esta carrera. Me queda una duda, cuando dices me sentí bien como otras veces, ¿habías tenido otras ocasiones? Sí, en taller de análisis habíamos hecho algo más cercano, recuerdo, a eso de ver los casos clínicos. Ya. Oye, y además de sentirte como bien en el proceso, ¿cómo más describirías que te sentiste? ¿Qué te pasaba cuando ibas haciendo las preguntas? Me pasaba que me costó un poco al principio porque tenía que ir viendo las preguntas para que no se me pasara ninguna y estar escuchando también, porque si no la escuchaba podía decir algo que más adelante quizás le volvía a preguntar y ya la había respondido. De hecho, en la práctica nos pasó eso. Entonces eso me costaba un poco y me costó como ser más, estar como más libre en mi forma de ser, porque como que estaba igual muy robotizado al inicio, leer la pregunta y hacerla. Ya, y después, porque dices al inicio, ¿después pudiste ir regulándolo? Sí, después como que me solté un poco más. ¿Y qué crees que pasó para que te soltaras un poco más? Dejar de leer tanto la pregunta, o sea, como que leía la pregunta, la hacía y escuchaba a la persona y cuando ya terminaba, ahí leía la otra pregunta, pero no es que la decía exactamente, sino que captaba la esencia de la pregunta y la hacía yo con mis propias palabras. Ya. Entonces podría decir como que fuiste interpretando la misma entrevista que habían hecho. Sí, y de repente igual hacía preguntas en momentos que no estaban en la entrevista porque estaba como la situación para hacerla. Ya. ¿Y en qué te ayudaba eso? ¿Cómo poner otras preguntas? A que la entrevista sea como más humana, quizás, por decirlo de alguna forma. Ya. Para que sea más entretenida, porque igual estábamos en el caso de que era una niña, entonces, y bueno, igual, aunque fuera una persona adulta, igual sería mejor, como para fortalecer el vínculo terapéutico, para que sea más entretenido. Ya, son como hartas palabras juntas. Fortalecer el vínculo terapéutico me parece, pero no sé si esos son los entretenidos. Ahí te invito como a revisar también como cuál es el objetivo de agregar más preguntas, ¿ya? Ya, pero en todo caso no es que haya agregado así como 10 preguntas, 5 preguntas, fue como una o dos. Sí, Que eran chiquitas. bien, por eso lo quería tomar, porque me parece interesante lo que dices a propósito de tomarse un poco el instrumento y ir adaptándolo o incorporando lo que se necesite. Porque nos va a pasar harto a las instituciones que hay pautas hechas. Es una buena práctica de los terapeutas ocupacionales habitualmente ir como analizando eso e incorporándole algo más. Bien. ¿Alguien más? Otro grupo. Alguien que me cuente de observador. ¿Quién estuvo de observador?
Hola, profe. ¿Me escucho o no? Sí. Ah, es que a mí me tocó de interna junto con otra compañera y nosotros como que nos presentamos nomás y como que dijimos gracias por admitirnos en su entrevista grabada, una cosa así. Y luego de eso estuvimos solo observando, haciendo que anotábamos cosas. Ya. ¿Y eso? ¿Cómo te sentiste en ese rol? Primero, igual hicimos como una prueba de ensayo porque como que nos estábamos riendo mucho y yo también, y yo hacía broma, sí, seguramente por nerviosismo al principio, pero igual después como teníamos ya las pautas hechas y como grupo nos organizamos bien, como que me sentí más relajada y más decidida como interpretar bien mi papel, no sé, y eso. Y cuando iban haciendo las preguntas, ¿cómo te sentiste? Bien igual porque en el ensayo primero que hicimos, notamos que habían como preguntas que no iban, porque igual usted nos dio una retroalimentación como que después como que las preguntas iban mucho hacia lo de salud, digamos, algo así, y lo cambiamos para efectos de la entrevista. Entonces, como que ya cuando ya decidimos qué preguntas iban y cuáles no, todo resultó bien. Gracioso en algunos momentos, pero bien. Bien. Gracias, Bárbara. Ignacia, ¿tú grabaste ahora? Hola, profe. Hola. Sí, grabamos recién. ¿Y cómo te sientes después de tu actividad de simulación? Fue como más cercano a la práctica, entonces igual fue como divertido. Divertido y igual complicado, porque a veces como que la persona te da como para hacerle otras preguntas más, y como que igual yo quedaba como, no sé si estas preguntas que le voy a hacer, que ya no estaban en la pauta de la lista de preguntas, está como en lo correcto, entonces trataba de hacer lo más parcial, como más que nada eso. Pero sí, estuvo interesante. ¿Me podrías explicar un poco eso, cómo es lo más parcial? O sea, tampoco como preguntarles cosas como tan directamente. Por ejemplo, me hablaba de que era muy triste algo que le había pasado con su mamá, pero no quería hablar como de eso. Y era como, no te preocupes, entiendo. Y como tratando de nunca como, como hacerlo como sentir como presionado o algo así. Además que cuando íbamos conversando, como le decía, como que nacían otras preguntas que él le quería hacer, pero trataba de hacer como más amplia la pregunta. No sé cómo explicarle, así como no de interferirle como, tú te sientes mal con esto, no, sino que, ¿y con esto tú cómo te sientes? Bien. O no sé, como algo más así. Sí, eso es algo importante que hemos visto en taller, que es intentar, uno en la comunicación generalmente está reflejando, o está haciendo transferencia, o está identificando sus necesidades en el otro, depende del modelo que se vea. Entonces, hay algo importante que es preguntar sobre el significado de la palabra para esa persona, y también, pero también hay algo importante que es cuando uno trata de rescatar lo que esa persona me dijo, y ahí uno de cierta forma interpreta para poder entender si lo que ella me dijo es lo mismo que yo entendí. Claro. Entonces en ese aspecto igual yo, por ejemplo, le pregunté si se sentía como cómodo, y ahora que lo pienso, igual es como, ¿qué es lo que es comodidad para él? Igual como que me quedo dando vueltas eso. Claro, como el ponerle adjetivos o necesidades, no sé qué, tienen el significado para cada uno de nosotros. Gracias. Catherine, tú ibas a hablar delante. Sí, profe. En mi grupo, a la Araceli y a mí nos tocó ser observadoras, y personalmente sentí como que a pesar de que no hablábamos ni nada, teníamos que poner atención. Por ejemplo, cuando la usuaria decía cosas, a sentir con la cabeza, o no sé, decía algo chistoso, también como estar atenta a las emociones de ella
Y eso, con mi compañera que hizo de usuaria y demostraba harto como sus sentimientos. Entonces era como igual estar acorde al contexto. Y también estar como pendiente de la hora y de esos detalles, así como para que no se nos pase la hora en la entrevista, porque teníamos 40 minutos en el Zoom. Y eso, esas fueron como... Catherine, yo podría decir que tú te sentías como responsable de lo que iba diciendo la otra persona y del clima que se generaba en la entrevista. No sé, pero sí como que estaba en un estado de alerta, así como preocupada de lo que iba diciendo mi compañera y que salga bien, pero al final sí salió súper bien y las chicas hicieron un trabajo muy genial. La Romy como terapeuta también, yo sentí que tenía la capacidad de retroalimentar la respuesta de Tania en este caso, y como decía la Nacha, de hacer preguntas, pero no desviarse de la entrevista, como tampoco entrar al juicio de su propia percepción. Gracias, Catherine. ¿Bárbara? Hola. Hola. ¿Bárbara Mora? Sí. Ya. Bueno, yo mi rol mío fue mamá de una niña de 9 años. Fue diagnosticada con TEA a los 4. Nosotros en mi grupo éramos 5, entonces todas cumplimos un rol. Estaba la terapeuta, la coterapeuta, que al final la coterapeuta fue la que realizó las preguntas, ya que era una interna de terapia, entonces de 5.º año. De esa manera lo planteamos. Y ambos papás, yo como mamá, la Vania, que mi otra compañera, que ella fue el papá, y la Cintia, que hizo la Connie, perdón, que hizo de la hija. ¿Y tú cómo te sentiste? Igual ensayamos un poco, pero no, al final todo lo que es la respuesta la fuimos como diciendo en el minuto, nada más como pensando qué haría una persona que tiene TEA en esa situación, o cómo se comportarían los papás, cómo se sentirían ellos, como que fue todo así, se fue dando durante la entrevista. Y bueno, yo en mi personaje traté de meterme harto. Como mamá me sentí cómoda. Al momento de la entrevista no fueron invasivas las preguntas, como que fue todo en base a respeto, de hacernos sentir cómodos, de que ellos iban a estar ahí de que como terapeutas iban a estar ahí para apoyarnos, digamos, en todo, y ser como una guía a la hora de la intervención que iban a tener con nuestra hija, y darnos como la esperanza de que a futuro, por así decirlo, íbamos a tener logros. ¿Y tú podrías identificar qué fue lo que te hizo sentir así? Porque me estás hablando como de súper bien, o sea, lo que te hizo sentir. ¿Por qué? ¿Cuándo? Más que nada, yo diría como la manera de la terapeuta de abordar las preguntas. Ya sea, no sé, por ejemplo, si tocamos un tema en el caso, yo era la que estaba a cargo de la niña, ya que el papá, digamos, trabajaba mucho, porque yo había dejado mi trabajo, entonces yo dedicaba como tiempo completo a la hija. Y las preguntas fueron mucho más relacionadas a mí, respecto de cómo, porque hicimos preguntas hacia la niña y cómo percibíamos nosotros como padres ciertas actitudes de la niña. Entonces, en ese aspecto, las preguntas fueron más relacionadas a mí, como yo estaba más relacionada con la hija, la veía constantemente. Y podría ser que, por ejemplo, en ciertas preguntas relacionadas con
qué pasaba o cómo reaccionaba la hija respecto a las crisis o qué hacíamos nosotros en ciertas situaciones, como que a pesar de que no hacíamos el mejor trabajo, la terapeuta era consciente de que no teníamos mucho conocimiento acerca del trastorno que ella tenía. Entonces, como que tampoco nos juzgaba o nos decía, no, lo hicieron mal, qué sé yo, o no estuvo bien lo que hicieron, sino que entiendo, está bien, vamos a mejorar eso, una cosa así. Gracias, Bárbara. Creo que eso es Creo que está todo el personaje todavía, dice nuestra hija, me encanta. Es que me está preguntando porque yo estoy hablando de respecto a mi rol. Pero súper bien. Interesante lo que planteas porque efectivamente en la entrevista te hicieron preguntas, te hicieron varias preguntas, pero podemos leer también, o ella refleja, el cómo la entrevista es el inicio de un vínculo terapéutico. Recuerden que hace varias clases estuvimos conversando y varios hablaban como de las malas experiencias en salud, esto cuando uno va al médico y no te escuchan, o cuando minimizan lo que sientes, o cuando crees que a la primera pregunta te hacen un juicio. Todo eso determina relación y ahora Bárbara, justamente cuando describe una entrevista, pone como el vínculo terapéutico, la confianza que le dio para el proceso futuro. Y estuvo 40 minutos con el terapeuta. Súper bien. Así se puede identificar como ese concepto. ¿Alguien más? Yo, Vamos, Fernanda. Bueno, nosotros como grupo, la verdad es que no ensayamos nada, nunca como que colocamos las preguntas que teníamos que hacer y Felipe se metió harto en el papel y por ejemplo en mi caso que yo era la terapeuta, fue como tremendo desafío porque por ejemplo yo le preguntaba así a Felipe, oye, ¿te gusta esto? Y Felipe me decía, no, y yo quedaba así como, en mi mente como que trabajaba 1000 por hora para preguntarle otra pregunta o indagar más en el tema, entonces como que de verdad sentí que como que el ejercicio funcionó mucho porque nunca colocamos respuesta y Felipe se metió mucho en el personaje, entonces como que ahí como que se notaba de verdad que como la sensación de hacer una entrevista y las chiquillas igual, las chiquillas eran internas, de hecho nuestra historia se trata que es un niño de 9 años con THDA y mi hermana está por allá y la cosa es de que las chiquillas eran 3 internas y una mamá y el hijo. Y por ejemplo, Felipe en una parte se va como a otro lado, se va para afuera de la casa y la Dani como que le grita así, y de verdad que como que todo súper bien. Y eso. ¿Cómo te sentiste tú? Feliz, o sea, yo de hecho estoy súper feliz con la... Claudia, cállate, estoy en clase. Mi hermana. Y la cosa es que yo me sentí súper bien y feliz porque sentí como que de verdad tenía un primer acercamiento como a lo que uno aspira. Y como Felipe se metió tanto en el personaje, yo como que de verdad visualicé como algunas dificultades de la entrevista. Cuando, no sé, por ejemplo, un niño te dice que no y tú querías hacerle más preguntas y te sigue diciendo que no. Entonces como que ahí trabajar con la mente, o cuando te dice sí, o respuesta súper corta, entonces igual es como complicado ahí, y poder indagar es como igual complejo. Felipe, ¿estás por ahí? No, no. Aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien, ya estás? Bien. ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Cómo te sentiste? Me entré riendo porque me tomó por sorpresa grabar hoy día porque, bueno, era un niño de 9 años y tengo barba, entonces entré ya riéndome. Y no sé, o sea, primero entré pensando como en tengo que interrumpir, y creo que no interrumpí casi nada. Pero eso también me daba risa. O de repente igual, o sea, como la Feña ya dijo, no tenemos como nuestro diálogo listo, por así decirlo, sino que como que todo surgió en el momento. Y, o sea, yo siento que la Feña lo hizo súper bien porque igual encuentro que hay momentos en los que no tengo, o sea, obviamente la escucho, pero no tengo como que pescarla, por así decirlo. Y tengo que estar jugando, o mirando hacia otro lado, moviéndome. Entonces, la Feña estaba como encuentro súper atenta a que no hubiera como un silencio incómodo. Y creo que eso igual hizo que fluyera todo súper bien. Entonces, ¿te sentiste y los gritos... con la entrevista? ¿Cómo? ¿Te sentiste conectado con la entrevista?
Sí. ¿No? sí. ¿O obligado a que te entrevistaran? O sea, me sentía como dar respuestas, pensaba como en, no, como en dar una respuesta súper larga, pero un niño por lo general, a no ser que le preguntes algo que le guste, te va a dar una respuesta no tan larga. Entonces, sí. Y igual en lo general puse, o sea, en lo que teníamos de diálogo puse lo que se me vino a la mente, que en realidad es lo que quedó en el video. Y no fue tan difícil porque prácticamente pienso así, solo que no lo suelo decir. Ahora descubrieron a su niña interna en este caso. Bien. ¿Y sentiste alguna dificultad, Felipe? Algunas veces sí, porque a veces como que no escuchaba bien la pregunta y, o sea, igual no sé si se habrá notado tanto, pero como que lo compensaba con que estaba jugando o estaba distraído, para que repitan la pregunta o me dieran una idea de lo que debía responder. ¿Y no la escuchabas porque estaba malo el internet o no la escuchabas porque Sí. de verdad estabas distraído? Por el internet algunas. ¿Y otras? Otras de verdad estaba distraído. No estabas distraído. Ya. Eso también es importante, el énfasis y la intención que nosotros le damos a la voz. Muchas veces cuando estamos nerviosos, a mí, por ejemplo, me pasa y me he visto en los videos, yo le he dicho que es terrible verme en video, es así como, yo subo así mis clases para no verlas. El tono de la voz, como la prosodia, es mucho más plana. Cuando estamos como nerviosos y somos como formales, es como que de repente hablamos en un mismo tono. Y eso hace que el cerebro se desconecte, deja de escuchar. Entonces es importante la intención que yo le estoy dando a la voz porque eso mantiene el interés con el otro. Yo puedo bajar la voz y contarte algo como que es más interesante, o puedo, por el contrario, tratar de enfatizar. O sea, y sobre todo en estas plataformas donde si yo me sitúo mal, ustedes ven una cabeza flotando. O sea, que nos falta todo el cuerpo, la presencia. Uno, muchas veces en lo presencial, uno, si la acción te lo permite, uno puede como dar un poco de estímulo. El estímulo que puede ser tocar a alguien, moverse, pararse. Uno puede tratar de tomar la atención. Con un niño uno podría hacer alguna actividad más lúdica, tratar de dar algún estímulo sensorial. En cambio acá lo único que hay es este instante y la voz. Entonces, claro, es más fácil que el cerebro se desconecta y uno escucha así como la mitad, como al final y era como, ¿cómo fue? ¿Qué era? Así que súper bien por traer eso también, Felipe. Voy a preguntar solo de casualidad, ¿tu ropa es habitual o era para ahora para la entrevista? Es mi pijama. Habitual, muy bien. Así es, habitual. Muy bien, toda la actitud, gracias. Gracias, Felipe. ¿Qué más? Dos más, para que ya nos vamos a almorzar. Yo, profe, Javiera. Fui como la entrevistada, era una persona de 45 años, entonces era profesora y era mamá, entonces igual me puse como bien en ese rol y creo que fue súper fluida la entrevista. El único problema es que de repente como mi compañera hacía preguntas como improvisadas y como no las planeamos, me preguntó como el nombre de mi esposo y la edad de mis hijas y eran detalles que o sea, por ejemplo, el nombre obvio no salía, entonces igual tuve que inventarlo y como que entré en pánico en ese momento, pero traté de hacerlo pasar piola como de que había otra distracción en el momento. Pero eso fue como lo que más estuvimos así como lejos, porque no sabía qué nombre decir o la edad de las hijas, porque eso sí salía en el caso, entonces como que no estaba segura si era esa o no la edad. Pero después fue súper fluida y me sentí súper cómoda y al final yo decía como que mi personalidad era de estar cómoda, pero yo trataba de decir también que como era profesora, igual las relaciones tenían que ser más fluidas. Así como que no me costaba tomar confianza.
Javiera, ¿y qué quieres decir cuando sentiste que la entrevista era fluida? Que no, no fue como cortada, me iba haciendo preguntas relacionadas a lo que yo respondía, no la tenía que pensar tanto la pregunta, sino que eran cosas más fáciles, más de la vida cotidiana. ¿Tú sentiste que las preguntas eran como que coincidían contigo con lo que ibas diciendo? Sí, sí, iban como súper conectadas las preguntas. Y habían unas como que de repente volvían como hacia atrás en el tema, pero como que igual iban ligadas de alguna forma, entonces no era como que se andaba saltando de tema en tema. Ya. ¿Sentiste entonces que tenía como un hilo? Y además cuando se saltaba en esto como de atrás o tomaba lo que tú decías, ¿te sentiste escuchada? Sí, sí, porque como que decía así como, oye, tú dijiste hace un rato que te gustaría ir a la playa, por ejemplo. Y yo como, sí, sí, me gustaba eso. Y entonces como que sí se notaba mucho que me estaban tomando atención. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Bien, era más agradable todavía y con más confianza, porque igual traté de meterme bien en el personaje, entonces me sentía como de verdad cómoda y como que con ganas de conversar. Sí, Javier, ahí yo creo que aparece algo también muy importante, que es el cómo ocupamos ciertas herramientas para la comunicación. Y que lo decía recién, pero es esto cuando uno intenta como interpretar al otro, pero con la autorización del otro. Entonces, es como para aclarar. Entonces, tú sentiste que estaba siendo comunicada, tú sentiste... y eso también ayuda cuando uno vuelve a repetir algunos elementos de los que dijo la persona. Así que, sí, y había como una interna que en realidad en sus intervenciones como que más que nada preguntaba si me sentía cómoda. Entonces, igual era como mejor aún porque estaban preocupadas de si estaba o no estaba cómoda con las preguntas. ya. ¿Y sentías que tenías el espacio para decir que no estabas cómoda? Sí, sí, lo sentí. No me estaban obligando. Ya. Bueno, gracias, Javiera. Me voy a sentar a Javiera Martínez ahora. Bueno. Hola, profe. Hola. Bueno, yo era del grupo con Felipe y Fernanda, Paula Bendaño y mi otras compañeras. Bueno, a mí me tocó ser interna y bueno, al principio igual eh, traté de aguantar la risa porque no habíamos ensayado y estaba un poco nerviosa respecto a cómo iba a salir. El Felipe hizo súper bien su rol de estar como distraído, de dar como respuestas cortas que corresponden como más o menos a las respuestas que da un niño. Y encuentro que mi compañera que hizo de terapeuta, la Fernanda, lo hizo súper bien, supo salir de esos como silencios que habían de repente, o de como que el niño no te escucha, entonces tú vuelves a repetir la pregunta o la haces de otra manera. Así que encuentro que salió súper bien para no haberlo ensayado. Igual teníamos como una pauta, por así decirlo, de cómo tenía que ser el orden quizás de las preguntas, pero no habíamos ensayado ninguna respuesta, nada, o sea, era todo de cómo saliera en el momento. Bien, ¿y cómo te sentiste tú observando esa situación? Yo me sentí bien. La verdad es que a medida que avanzaba la entrevista ya me sentía más tranquila porque mi compañera sabía salir de esos silencios o de esos momentos donde el Felipe no respondía, así que tranquila y trataba igual de como hacer que estaba notando, de como igual prestar atención a lo que hacía nuestro usuario y eso. Ya. ¿Te sentiste? ¿Cómo definirías? Iba a poner la palabra compromiso, pero no sé si es la palabra que te define. ¿Cómo te sentiste tú mientras observabas la situación? Me sentí cómoda y sí me sentí en compromiso porque obviamente es un trabajo grupal y la idea era que todos también estuviéramos participando porque la idea es que
el estar ahí presente en Zoom no era solamente estar como una persona así como de imagen nomás, sino que la idea igual era tener el compromiso con el trabajo, con la entrevista. Ya. Gracias, Javiera. ¿Hay algún grupo que no haya hablado nadie de sus integrantes? ¿Qué habla ahora? ¿Algún grupo que nos falte compartir la experiencia? ¿Todos los grupos ya compartió al menos una persona? No les creo nada. No les voy a creer. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que pasó dificultad? Paula, cuéntame. A mí me tocó estar de observadora junto con la Javi en el grupo de la Fernanda y Felipe. Ya. O sea, yo la verdad me hago como la autocrítica, me hubiera gustado estar un poco más atenta, pero me pasó como que, a pesar de que era observadora, estaba como preocupada del tiempo o de como no interrumpir o del ruido. Me pasó en alguna oportunidad que, como decía la Feña, creo que el Felipe le mencionó que en un momento a él se le fue como la señal y no escuchó, y la Fernanda había hecho una pregunta y yo como que tenía intenciones de como que decirle a Felipe algo, como para que volviera la atención, pero después como que me contuve y mejor no, dije yo, y me arrepentí, así que me quedé en silencio esperando qué era lo que ocurría. Y también me pasó que a veces miraba la hora pensando así como no nos vayamos a pasar con el tiempo, como que me sentía como preocupada de eso. Eso me pasó así a modo personal. Pero el resto, por ejemplo, cómo actuó Felipe, me gustó porque en sí igual encontré como que los niños a veces no, o sea, es un prejuicio igual, pero ellos a veces como que es más difícil que hablen como más detalles, sino que ellos son como de respuestas más cortas. Como que eso pienso. No sé si será tan así la verdad, pero como que siento como que lo hizo bien. Ana Fernanda igual. Eso me pasa. Yo creo que depende del niño, la niña, depende del entrevistador, depende del contexto. No sé si hay yo creo que no hay solo un tipo de niños, son bien variados. Con respecto a lo que decías, lo primero me parece interesante porque siempre nos va, o habitualmente nos va a pasar que en algunas situaciones somos observadores. Y nos pasan muchas cosas cuando somos observadores y no podemos interrumpir, tenemos que respetar al otro. En ocasiones había alguien que dijo que habían entrevistado a la mamá y la hija, a veces ahí, o entre el papá, la mamá y la hija. O sea, uno siempre está observando situaciones en las que no puede efectivamente interrumpir y es importante ir dándose cuenta de que aún ahí me pasan cosas. O cuando estén como estudiantes van a observar el día a día de una terapeuta ocupacional, de un terapeuta ocupacional, y no van a poder decir todo lo que piensan. Pero es importante tampoco tragarse todo lo que les dicen, sino que tener la posibilidad de plantearlo de la mejor forma, ponerlo desde uno, analizar la situación, fundamentarla, y después les va a pasar con su desempeño profesional. Siempre les va a pasar, o con colegas, van a ser usted el terapeuta y van a tener un colega terapeuta, y van a ver lo que pasa, y hay situaciones en las que uno tiene que hacer como, y en otras como que ya tiene que hablar, pero va pasando. Es también importante ese último punto que ponía Paula, como el que me pasa cuando soy observadora al final de una relación, de cualquier tipo de relación. Cuando la gente interactúa, a uno igual le pasan cosas, y una vez igual quiere meter la cuchara. Hay gente que lo hace, hay otros que son más adecuados. Lo ideal es poder llegar a un punto donde uno pueda plantear lo que le sucede, pero no de forma agresiva, sino que buscando la mejor explicación y plantearlo desde uno, porque al final es a mí a quien me pasa. Así que súper buen punto, Paula, gracias. Les quiero agradecer a todas, a todos por haber tenido todo el tiempo y la paciencia de hoy. Tuvimos problemas técnicos, pero pudieron grabar igual todas sus entrevistas. Para mí es un buen proceso, la intención era que iba a ser de aquí en adelante, que las evaluaciones tienen, sobre todo en los talleres, tienen un componente de aprendizaje, entonces no perderlo, ya no dejarlo solo como evaluación, sino que podamos aprovechar los procesos.
Así que, y falta lo último. El día lunes es interferiado. Doy por cerrado esta evaluación. Si nadie más quiere hablar, no, cerrado. Cerró, yo voy a ver las entrevistas que me van a mandar y voy a ver las calificaciones. Último punto. El lunes es interferiado. Me contó un pajarito que no tienen sándwich, que tenemos clase. Y tenemos clases el lunes a las 8:30, si es así. Veo a la gente sufriendo. En realidad veo a una compañera sufriendo. Recuerde que está con cámara. La veo. Pero, a propósito de sus caras y de altas más que no debo estar viendo, pero que deben ser similares, lo que yo quería proponerles es que les subí una planilla y que avancen en la planilla y no tengamos clases el lunes, presenciales. Tienen para trabajar asincrónicamente, autónomamente, no sé cómo le llaman. Pero trabajan ustedes y no nos juntamos. ¿Les parece? Es una planilla que tienen que poner como la descripción del usuario, identificar el dispositivo y buscar información sobre ese dispositivo y el rol del terapeuta. Eso ¿Pero de un caso, de otro caso? No, mismo caso. Mismo caso. Lo que pasa es que ahora viene la segunda unidad donde vamos a hablar del terapeuta ocupacional y la gestión. También vamos a hacer entrevistas, pero relacionadas con el terapeuta ocupacional. Entonces quiero que partan trabajando en esa planilla. Hay 2 pestañas, una dice instrucciones. En las instrucciones dice completar su grupo, identificar el dispositivo institucional, buscar el desempeño del terapeuta ocupacional en ese dispositivo y relacionar el rol del terapeuta con el dispositivo. Pero eso está escrito en un Excel que yo le compartí a Paula, a Constanza y a alguien más, y tengo que ver si ustedes pueden dar el acceso al resto o tengo que hacerlo yo, no lo sé. Ahí respondí Romina, solo tiene por ahora Paula, Constanza y una compañera más que me permitió darle. Está compartida en la nube del correo. Tendrían que tener eso para el próximo viernes, ese Excel compartido. ¿Ya? Y no nos vemos el lunes. Ya. ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿A alguien no le parece que quiere estar conmigo en clase el lunes a las 8:30? Ya, estamos de acuerdo entonces. Nos vemos el viernes. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá sea fin de semana largo para que lo disfruten, descansen. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Buen fin de... Ya, taller de intervención de día viernes 4 de diciembre. Vamos a hacer primero la evaluación de la asignatura, donde se van a ir los grupos a trabajar en salas. Cada grupo tiene que grabar su entrevista. Entonces, cuando se van a grupo, les sigue apareciendo abajo un botón que dice record o grabar. Ustedes lo pinchan. Y arriba, a la izquierda, les aparece un botón que dice grabando. Cuando se termine la sesión y ustedes la cierren, les va a preguntar dónde guardar el archivo. Va a aparecer como transformando y lo va a guardar, ¿ya? Eso para que todos lo sepan. Tienen que ver dónde lo guardan para que después lo puedan recuperar. Lo suben a alguna plataforma y me lo comparten. Eso es el paso 1. Paso 2. Después que terminen las entrevistas, a las 12:20 aproximadamente, tienen 40 minutos máximo, vamos a volver a esta sala y vamos a hacer el debriefing o retroalimentación. No son sinónimos, ¿ya? Son como distintas técnicas. Yo creo que vamos a hacer debriefing, que es como que tiene un cierto paso donde yo identifico cómo me sentí, identifico una situación y veo algunas, como en conjunto, algunas alternativas o soluciones, ¿ya? Y de eso vamos a conversar. Esa va a ser la sesión de hoy, así que les he pedido que vengan con, como decía la compañera, hasta como las 1:30 más o menos, para que podamos hacer todo el proceso. Es una evaluación. Habitualmente la simulación clínica solo es formativa, entonces por eso estamos haciendo estas 2 cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda antes que se vayan a sus grupos? Yo en los grupos no me voy a meter. ¿Profe? ¿Ya? Dígame. Entonces a las 12:20 dijo que volvamos para hacer eso. Sí, 12:25 ya, porque la idea es que tienen 40 minutos los compañeros. Ya. ¿Ya? Entonces a las 12:25 empieza la retroalimentación o el debriefing. Correcto. Ya. Ya. Asignar manualmente. Grupos, rapidito. Araceli, ¿con quién está?
Romina, Tania, Mayra y Catherine Andrade. Tania y Catherine Andrade. Ok. Catalina. No, sí, Catalina Andrade. Yo estoy con Pablo Ventaño, Daniela Asensio, Fernanda Uribe y Felipe Muñoz. Y Felipe Muñoz no lo veo. Ah, perdón, ahí está. Ya lo vi. Francisca Ramos. Profe, nosotras ya mandamos el video. Ah, ya. Entonces quédese en su casa nomás y espere a las 12:20. Isabel Flandes. No, Isabot, no dije nada. Isabot Flandes. Hola, profe. Hola. Con Mariana Carrasco, Hugo Cabero, Yulisa Santana y Paz Montiel. ¿Víctor Cabero? ¿Sí? Sí. ¿Y quién más? Paz Montiel, Yulisa Santana y Mariana Carrasco. No veo. Yulisa Santana y Carrasco no veo a nadie. Ya, espérame. Isabot con Mariana Carrasco, Víctor Cabero y Yulisa Santana. ¿Quién falta? Sí. Ya. Falta la Yulisa, creo. No, está agregada. Yulisa Santana. Le falta la Paz Montiel. Pero no veo la Paz Montiel. No está. Déjame armar otro grupo a ver si ahí me aparece. Francisca Ramos. Profe, po, no me diga. Es que me aparece. Olvídese de mí. Perdón. Javiera Martínez. No lo tengo a corto plazo, ya deberían haberse dado cuenta. Profe, ¿Ah? estoy en el grupo de la Paula Bendaño. Paula Bendaño, la agrego acá arriba. Javiera Martínez. En el 4 ahora llegó la Paz Montiel, ahí la agregué. Ya. Adivina quién voy a nombrar. Ya, no. Luz Bastías. Estoy con Yasmín, Yalitza, Sebastián y Ignacia. Ignacia no está. Y Mayra, Michelle y Jason están en algún grupo o ya enviaron también. Profe, yo soy con la Fran. Sí, me imagino. Yo con la Araceli. Yo soy con la Dana y la Scarlett. ¿Y ustedes ya grabaron, Jason? Sí, ayer. Profe, disculpe un poquito, ¿está Camila Hot Yes? No. No. No la veo. Ya, entonces, Francisca, Mayra, Michelle y Jason, que ya grabaron, pueden desconectarse un ratito y vuelven de ahí. 12. Profe, yo estoy en el grupo de la Araceli. La tengo agregada entonces. Ay, ¿qué sala es Araceli? Profe, disculpe otro poquito, mi compañera está esperando que la serie. Ah, Araceli. Eso. Mayra es en el grupo de Araceli. ¿Alguien está esperando? No, yo ya eliminé la sala de espera. Ya. Vayan a sus grupos y nos vemos en 40 minutos. Adiós, que lo vaya bien. Profe, disculpe. Jason. Yo ayer le envié el video, pero mediante un link de YouTube, ¿sirve, cierto? Sí, tenía que subirlo Ah, de ya. la forma que me lo compartan. Yo durante el fin de semana yo creo que los voy a pinchar para verlo y ahí te escribo si es que no se ve. Ya, profe. Muchas gracias. Ya nos vemos un rato. Profesora. Griffin, dígame. Nos vemos. Profe. Sí. Tengo problemas con mi celular para conectarme, así que me voy a cambiar a mi computador para que me pueda aceptar de nuevo, por favor. Bueno.
Y vamos a ir dando la palabra. Hay algunos compañeros que se van incorporando porque aún no terminan la entrevista, pero para que comencemos a revisar a los grupos. Michelle, cuéntame. Sí, gracias. Les voy a pedir además que todos los que puedan prendan sus micrófonos. La idea del debriefing además es que nos escuchemos nosotros, que escuchemos a los compañeros. Y para los que han tenido la oportunidad de presentar, la verdad es que mirar solo la pantalla igual es difícil, es más fácil irse mirando. ¿Ya? Así que la intención es que nos ayudemos. Michelle, ¿cómo te sentiste luego de la actividad de simulación? ¿Qué rol tuviste primero, para imaginarnos? Ya, hola primero porque no les había saludado. Bueno, nosotros grabamos hace 2 días, creo, o un día. Y yo tomaba el rol de una usuaria, una niña de 10 años que tiene depresión, diagnosticado depresión, padres separados. Y como, por ejemplo, con el papá tenía que ser como siempre estar triste y enojada y no quería comer. Y con la mamá era como de otra manera, como que se preocupaba del entorno y porque la mamá como que no se preocupaba tanto de ella, como que no la retaba tanto y eso. Y por lo general fue divertido porque yo suelo actuar a veces como una niña aquí en mi casa y como en mi día a día, pero lo difícil fue actuar triste porque si la niña tenía depresión obviamente no me iba a estar riendo todo el rato, pero siento que fue divertido igual porque vi a mis compañeros hacer del rol de terapeuta y les salía muy bien, así que igual fue bacán. Oye, y con respecto a la entrevista, tú ya conocías las preguntas, pero ¿cómo te sentiste mientras te hacían las preguntas? Bien, es que en realidad primero dije así como ya, pero quizás voy a tener como pensada ya la respuesta, pero al final surgieron, o sea, solo diciendo lo que salía en ese momento, sin ver hojas ni nada. Así que igual fue, bueno, y mis compañeros igual se expresaban de buena manera y todo, como igual en el contexto de estar hablando con una niña. ¿Quién fue tu terapeuta entrevistadora? Fueron 2 compañeros, primero fue Mati Naiman, y después fue la Macarena Silva, que no sé si estará. Matías. Primero Mati me hizo las primeras preguntas y después la Maca me hizo como actividades, porque ella era la coterapeuta. Okay. Matías, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Cuéntame, ¿cómo te sentiste como terapeuta haciendo la entrevista? Yo me sentí bien, o sea, me gustó. Me sentía como igual como otras veces. Es algo cercano a lo que hace un terapeuta, entonces sí me gustó hacer esto y como que me das más ganas de seguir estudiando esta carrera. Me queda una duda, cuando dices me sentí bien como otras veces, ¿habías tenido otras ocasiones? Sí, en taller de análisis habíamos hecho algo más cercano, recuerdo, a eso de ver los casos clínicos. Ya. Oye, y además de sentirte como bien en el proceso, ¿cómo más describirías que te sentiste? ¿Qué te pasaba cuando ibas haciendo las preguntas? Me pasaba que me costó un poco al principio porque tenía que ir viendo las preguntas para que no se me pasara ninguna y estar escuchando también, porque si no la escuchaba podía decir algo que más adelante quizás le volvía a preguntar y ya lo había respondido. De hecho, en la práctica nos pasó eso. Entonces eso me costaba un poco y me costó como ser más, estar como más libre en mi forma de ser, porque como que estaba igual muy robotizado al inicio, leer la pregunta y hacerla. Ya, y después, porque dices al inicio, ¿después pudiste ir regulándolo? Sí, después como que me solté un poco más. ¿Y qué crees que pasó para que te soltaras un poco más? Dejar de leer tanto la pregunta, o sea, como que leía la pregunta, la hacía
y escuchaba a la persona, y cuando ya terminaba, ahí leía la otra pregunta, pero no es que la decía exactamente, sino que captaba la esencia de la pregunta y la hacía yo con mis propias palabras. Ya. Entonces podría decir como que fuiste interpretando la misma entrevista que habían hecho. Sí, y de repente igual hacía preguntas en momentos que no estaban en la entrevista, porque estaba como la situación para hacerla. Ya. ¿Y en qué te ayudaba eso? ¿Cómo poner otras preguntas? A que la entrevista sea como más humana, quizás, por decirlo de alguna forma. Ya. Para que sea más entretenida, porque igual estábamos en el caso de que era una niña, entonces, y bueno, igual, aunque fuera una persona adulta, igual sería mejor, como para fortalecer el vínculo terapéutico, para que sea más entretenido. También. Ya, son como hartas palabras juntas. Fortalecer el vínculo terapéutico me parece, pero no sé si esos son los entretenidos. Ahí te invito como a revisar también como cuál es el objetivo de agregar más preguntas, ¿ya? Ya, pero en todo caso no es que haya agregado así como 10 preguntas, 5 preguntas, fue como una o dos. Sí, Que eran chiquitas. bien, por eso lo quería tomar, porque me parece interesante lo que dices a propósito de tomarse un poco el instrumento y ir adaptándolo o incorporando lo que se necesite. Porque nos va a pasar harto a las instituciones que hay pautas hechas. Es una buena práctica de los terapeutas ocupacionales habitualmente ir como analizando eso e incorporándole algo más. Bien. ¿Alguien más? Otro grupo. Alguien que me cuente de observador. ¿Quién estuvo de observador? Hola, profe. ¿Me escucho o no? Sí. Ah, es que a mí me tocó de interna junto con otra compañera y nosotros como que nos presentamos nomás y como que dijimos gracias por admitirnos en su entrevista grabada, una cosa así. Y luego de eso estuvimos solo observando, haciendo que anotábamos cosas. Ya. ¿Y eso? ¿Cómo te sentiste en ese rol? Primero, igual hicimos como una prueba de ensayo porque como que nos estábamos riendo mucho y yo también, y yo hacía broma, sí, seguramente por nerviosismo al principio, pero igual después como teníamos ya las pautas hechas y como grupo nos organizamos bien, como que me sentí más relajada y más decidida como interpretar bien mi papel, no sé, y eso. Y cuando iban haciendo las preguntas, ¿cómo te sentiste? Bien igual porque en el ensayo primero que hicimos, notamos que habían como preguntas que no iban, porque igual usted nos dio una retroalimentación como que después como que las preguntas iban mucho hacia lo de salud, digamos, algo así, y lo cambiamos para efectos de la entrevista. Entonces, como que ya cuando ya decidimos qué preguntas iban y cuáles no, todo resultó bien. Gracioso en algunos momentos, pero bien. Bien. Gracias, Bárbara. Ignacia, ¿tú grabaste ahora? Hola, profe. Hola. Sí, grabamos recién. ¿Y cómo te sientes después de tu actividad de simulación? Fue como más cercano a la práctica, entonces igual fue como divertido y igual complicado, porque a veces como que la persona te da como para hacerle otras preguntas más, y como que igual yo quedaba como, no sé si estas preguntas que le voy a hacer, que ya no estaban en la pauta de la lista de preguntas, está como en lo correcto, entonces trataba de hacer lo más parcial, como más que nada eso, pero sí, estuvo interesante. ¿Me podrías explicar un poco eso, cómo es lo más parcial? O sea, tampoco como preguntarles cosas como tan directamente. Por ejemplo, me hablaba de que era muy triste algo que le había pasado con su mamá, pero no quería hablar como de eso.
y era como, no te preocupes, entiendo, y como tratando de nunca como, como hacerlo como sentir como presionado o algo así. Además que cuando íbamos conversando, como le decía, como que nacían otras preguntas que él le quería hacer, pero trataba de hacer como más amplia la pregunta, no sé cómo explicarle, así como no de interferirle como, tú te sientes mal con esto, no, sino que, ¿y con esto tú cómo te sientes? Bien. O no sé, como algo más así. Sí, eso es algo importante que hemos visto en taller, que es intentar, uno en la comunicación generalmente está reflejando, o está haciendo transferencia, o está identificando sus necesidades en el otro, depende del modelo que se vea. Entonces, hay algo importante que es preguntar sobre el significado de la palabra para esa persona, y también, pero también hay algo importante que es cuando uno trata de rescatar lo que esa persona me dijo, y ahí uno de cierta forma interpreta para poder entender si lo que ella me dijo es lo mismo que yo entendí. Claro. Entonces en ese aspecto igual yo, por ejemplo, le pregunté si se sentía como cómodo, y ahora que lo pienso, igual es como, ¿qué es lo que es comodidad para él? Igual como que me quedo dando vueltas eso. Claro, como el ponerle adjetivos o necesidades, no sé qué, tienen el significado para cada uno de nosotros. Gracias. Catherine, tú ibas a hablar delante. Sí, profe. En mi grupo, a la Araceli y a mí nos tocó ser observadoras, y personalmente sentí como que a pesar de que no hablábamos ni nada, teníamos que poner atención. Por ejemplo, cuando la usuaria decía cosas, a sentir con la cabeza, o no sé, decía algo chistoso, también como estar atenta a las emociones de ella. Y eso con mi compañera que hizo de usuaria, y demostraba harto como sus sentimientos. Entonces era como igual estar acorde al contexto, y también estar como pendiente de la hora y de esos detalles, así como para que no se nos pase la hora en la entrevista, porque teníamos 40 minutos en el Zoom. Y esas fueron como... Catherine, yo podría decir que tú te sentías como responsable de lo que iba diciendo la otra persona y del clima que se generaba en la entrevista. No sé, pero sí como que estaba en un estado de alerta, así como preocupada de lo que iba diciendo mi compañera, y que salga bien, pero al final sí salió súper bien, y las chicas hicieron un trabajo muy genial. La Romy como terapeuta también, yo sentí que tenía la capacidad de retroalimentar la respuesta de Tania en este caso, y como decía la Nacha, de hacer preguntas, pero no desviarse de la entrevista, como tampoco entrar al juicio de su propia percepción. Gracias, Catherine. ¿Bárbara? Hola. Hola. ¿Bárbara Mora? Sí. Bueno, yo mi rol mío fue mamá de una niña de 9 años. Fue diagnosticada con TEA a los 4. Nosotros en mi grupo éramos 5, entonces todas cumplimos un rol. Estaba la terapeuta, la coterapeuta, que al final la coterapeuta fue la que realizó las preguntas, ya que era una interna de terapia, entonces de 5º año. De esa manera lo planteamos. Y ambos papás, yo como mamá, la Vania, a mi otra compañera, que ella fue el papá, y la Cintia, que hizo
o sea, la Connie, perdón, que hizo de la hija. ¿Y tú cómo te sentiste? Igual ensayamos un poco, pero no, al final todo lo que es la respuesta la fuimos como diciendo en el minuto nada más, como pensando qué haría una persona que tiene TEA en esa situación, o cómo se comportarían los papás, cómo se sentirían ellos, como que fue todo así, se fue dando durante la entrevista. Y bueno, yo en mi personaje traté de meterme harto. Como mamá me sentí cómoda. Al momento de la entrevista no fueron invasivas las preguntas, como que fue todo en base a respeto, de hacernos sentir cómodos, de que ellos iban a estar ahí de que como terapeutas iban a estar ahí para apoyarnos, digamos, en todo, y ser como una guía a la hora de la intervención que iban a tener con nuestra hija, y darnos como la esperanza de que a futuro, por así decirlo, íbamos a tener logros. ¿Y tú podrías identificar qué fue lo que te hizo sentir así? Porque me estás hablando como de súper bien, o sea, lo que te hizo sentir. ¿Por qué? ¿Cuándo? Más que nada, yo diría como la manera de la terapeuta de abordar las preguntas. Ya sea, no sé, por ejemplo, si tocamos un tema en el caso, yo era la que estaba a cargo de la niña, ya que el papá, digamos, trabajaba mucho, porque yo había dejado mi trabajo, entonces yo dedicaba como tiempo completo a la hija. Y las preguntas fueron mucho más relacionadas a mí, respecto de cómo, porque hicimos preguntas hacia la niña y cómo percibíamos nosotros como padres ciertas actitudes de la niña. Entonces, en ese aspecto, las preguntas fueron más relacionadas a mí, como yo estaba más relacionada con la hija, la veía constantemente. Y podría ser que, por ejemplo, en ciertas preguntas relacionadas con qué pasaba o cómo reaccionaba la hija respecto a las crisis o qué hacíamos nosotros en ciertas situaciones, como que a pesar de que no hacíamos el mejor trabajo, la terapeuta era consciente de que no teníamos mucho conocimiento acerca del trastorno que ella tenía. Entonces, como que tampoco nos juzgaba o nos decía, no, lo hicieron mal, qué sé yo, o no estuvo bien lo que hicieron, sino que entiendo, está bien, vamos a mejorar eso, una cosa así. Gracias, Bárbara. Creo que eso es el personaje todavía dice nuestra hija, me encanta. Es que me está preguntando porque yo estoy hablando de respecto a mi rol. Súper bien. Interesante lo que planteas porque efectivamente en la entrevista te hicieron preguntas, te hicieron varias preguntas, pero podemos leer también, o ella refleja, el cómo la entrevista es el inicio de un vínculo terapéutico. Recuerden que hace varias clases estuvimos conversando y varios hablaban como de las malas experiencias en salud, esto cuando uno va al médico y no te escuchan, o cuando minimizan lo que sientes, o cuando crees que a la primera pregunta te hacen un juicio. Todo eso determina relación, y ahora Bárbara, justamente cuando describe una entrevista, pone como el vínculo terapéutico, la confianza que le dio para el proceso futuro. Y estuvo 40 minutos con el terapeuta. Súper bien. Así se puede identificar como ese concepto. ¿Alguien más? Yo, Vamos, Fernanda. Bueno, nosotros como grupo, la verdad es que no ensayamos nada, nunca como que colocamos las preguntas que teníamos que hacer, y Felipe se metió harto en el papel, y por ejemplo en mi caso, que yo era la terapeuta, fue como tremendo desafío, porque por ejemplo yo le preguntaba así a Felipe, oye, ¿te gusta esto? Y Felipe me decía, no, y yo quedaba así como, en mi mente como que trabajaba 1000 por hora, para preguntarle otra pregunta o indagar más en el tema. Entonces como que de verdad sentí que como que el ejercicio funcionó mucho, porque nunca colocamos respuesta y Felipe se metió mucho en el personaje, entonces como que ahí como que se notaba de verdad que como la sensación de hacer una entrevista. Y las chiquillas igual, las chiquillas eran internas. De hecho nuestra historia se trata que es un niño de 9 años con THDA y mi hermana está por allá, y la cosa es de que las chiquillas eran 3 internas y una mamá y el hijo. Y por ejemplo, Felipe en una parte se va como a otro lado, se va para afuera de la casa
y la Dani como que le grita así, y de verdad que como que todo súper bien. Y eso. ¿Cómo te sentiste tú? Feliz, o sea, yo de hecho estoy súper feliz con la Claudia, cállate, estoy en clase, mi hermana, y la cosa es que yo me sentí súper bien y feliz porque sentí como que de verdad tenía un primer acercamiento como a lo que uno aspira, y como Felipe se metió tanto en el personaje, yo como que de verdad visualicé como algunas dificultades de la entrevista, cuando, no sé, por ejemplo, un niño te dice que no, y tú querías hacerle más preguntas y te sigue diciendo que no. Entonces, como que ahí trabajar con la mente, o cuando te dice sí, o respuesta súper corta, entonces igual es como complicado ahí, y poder indagar es como igual complejo. Felipe, ¿estás por ahí? No, no. Aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien, ya estás? Bien. ¿Cómo te fue la entrevista? ¿Cómo te sentiste? Me entré riendo porque me tomó por sorpresa grabar hoy día porque, bueno, era un niño de 9 años y tengo barba, entonces entré ya riéndome. Y no sé, o sea, primero entré pensando como en tengo que interrumpir, y creo que no interrumpí casi nada. Pero eso también me daba risa. O de repente igual, o sea, como la Feña ya dijo, no tenemos como nuestro diálogo listo, por así decirlo, sino que como que todo surgió en el momento. Y, o sea, yo siento que la Feña lo hizo súper bien porque igual encuentro que hay momentos en los que no tengo, o sea, obviamente la escucho, pero no tengo como que pescarla, por así decirlo. Y tengo que estar jugando, o mirando hacia otro lado, moviéndome. Entonces, la Feña estaba como encuentro súper atenta a que no hubiera como un silencio incómodo. Y creo que eso igual hizo que fluyera todo súper bien. Entonces, ¿te sentiste Y los gritos... con la entrevista? ¿Cómo? ¿Te sentiste conectado con la entrevista? Sí. No obligado a que te entrevistaran. O sea, me sentía como dar respuestas, pensaba como en no, como en dar una respuesta súper larga, pero un niño por lo general, a no ser que le preguntes algo que le guste, te va a dar una respuesta no tan larga. Entonces, sí. Y igual en lo general puse, o sea, en lo que teníamos de diálogo puse lo que se me vino a la mente, que en realidad es lo que quedó en el video. Y no fue tan difícil porque prácticamente pienso así, solo que no lo suelo decir. Todos descubrieron a su niña interna en este caso. Bien. ¿Y sentiste alguna dificultad, Felipe? Algunas veces sí, porque a veces como que no escuchaba bien la pregunta y, o sea, igual no sé si se habrá notado tanto, pero como que lo compensaba con que estaba jugando o estaba distraído, para que repitan la pregunta o me dieran una idea de lo que debía responder. ¿Y no la escuchabas porque estaba malo el internet o no la escuchabas porque no estabas distraído? Por el internet algunas. ¿Y otras? Otras de verdad estaba distraído. No estabas distraído. Ya. Eso también es importante, el énfasis y la intención que nosotros le damos a la voz. Muchas veces cuando estamos nerviosos, a mí, por ejemplo, me pasa y me he visto en los videos, yo le he dicho que es terrible verme en video, es así como, yo subo así mis clases para no verlas. El tono de la voz, como la prosodia, es mucho más plana. Cuando estamos como nerviosos y somos como formales, es como que de repente hablamos en un mismo tono. Y eso hace que el cerebro se desconecte, deja de escuchar. Entonces es importante la intención que yo le estoy dando a la voz porque eso mantiene el interés con el otro. Yo puedo bajar la voz y contarte algo como que es más interesante, o puedo, por el contrario, tratar de enfatizar. O sea, y sobre todo en estas plataformas donde si yo me sitúo mal, ustedes ven una cabeza flotando. O sea, que nos falta todo el cuerpo, la presencia. Uno muchas veces en lo presencial, uno, si la acción te lo permite, uno puede como
dar un poco de estímulo, el estímulo que puede ser tocar a alguien, moverse, pararse. Uno puede tratar de tomar la atención con un niño, uno podría hacer alguna actividad más lúdica, tratar de dar algún estímulo sensorial. En cambio acá lo único que hay es este instante y la voz. Entonces, claro, es más fácil que el cerebro se desconecta y uno escucha así como la mitad, como al final, y era como, ¿cómo fue? ¿Qué era? Así que súper bien por traer eso también, Felipe. Voy a preguntar solo de casualidad, ¿tu ropa es habitual o era para ahora para la entrevista? Es mi pijama. Habitual, muy bien. Así que, habitual. Muy bien, toda la actitud, gracias. Gracias, Felipe. ¿Qué más? Dos más, para que ya nos vamos a almorzar. Yo, profe, Javiera. Fui como la entrevistada, era una persona de 45 años, entonces era profesora y era mamá, entonces igual me puse como bien en ese rol y creo que fue súper fluida la entrevista. El único problema es que de repente como mi compañera hacía preguntas como improvisadas y como no las planeamos, me preguntó como el nombre de mi esposo y la edad de mis hijas y eran detalles que o sea, por ejemplo, el nombre obvio no salía, entonces igual tuve que inventarlo y como que entré en pánico en ese momento, pero traté de hacerlo pasar piola como de que había otra distracción en el momento. Pero eso fue como lo que más estuvimos así como lejos, porque no sabía qué nombre decir o la edad de las hijas, porque eso sí salía en el caso, entonces como que no estaba segura si era esa o no la edad. Pero después fue súper fluida y me sentí súper cómoda y al final yo decía como que mi personalidad era de estar cómoda, pero yo trataba de decir también que como era profesora, igual las relaciones tenían que ser más fluidas. Así como que no me costaba tomar confianza. Javiera, ¿y qué quieres decir cuando sentiste que la entrevista era fluida? Que no fue como cortada, me iba haciendo preguntas relacionadas a lo que yo respondía, no la tenía que pensar tanto la pregunta, sino que eran cosas más fáciles, más de la vida cotidiana. ¿Tú sentiste que las preguntas eran como que coincidían contigo con lo que ibas diciendo? Sí, iban como súper conectadas las preguntas y habían unas como que de repente volvían como hacia atrás en el tema, pero como que igual iban ligadas de alguna forma, entonces no era como que se andaba saltando de tema en tema. Ya. ¿Sentiste entonces que tenía como un hilo? Y además cuando se saltaba en esto como de atrás o tomaba lo que tú decías, ¿te sentiste escuchada? Sí, porque como que decía así como, oye, tú dijiste hace un rato que te gustaría ir a la playa, por ejemplo. Y yo como, sí, me gustaba eso. Y entonces como que sí se notaba mucho que me estaban tomando atención. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Bien, era más agradable todavía y con más confianza, porque igual traté de meterme bien en el personaje, entonces me sentía como de verdad cómoda y como que con ganas de conversar. Sí, Javier, ahí yo creo que aparece algo también muy importante, que es el cómo ocupamos ciertas herramientas para la comunicación. Y que lo decía recién, pero es esto cuando uno intenta como interpretar al otro, pero con la autorización del otro. Entonces, es como para aclarar. Entonces, tú sentiste que estaba siendo comunicada, tú sentiste... y eso también ayuda cuando uno vuelve a repetir algunos elementos de los que dijo la persona. Así que, sí, y había como una interna que en realidad en sus intervenciones como que más que nada preguntaba si me sentía cómoda. Entonces, igual era como mejor aún porque estaban preocupadas de si estaba o no estaba cómoda con las preguntas. yeah. ¿Y sentías que tenías el espacio para decir que no estabas cómoda? Sí, lo sentí. No me estaban obligando. Ya. Bueno, gracias, Javiera. Me voy a sentar a Javiera Martínez ahora. Bueno. Hola, profe. Hola. Bueno, yo era del grupo con Felipe
y Fernanda, Paula Bendaño y mi otras compañeras. Bueno, a mí me tocó ser interna y bueno, al principio igual traté de aguantar la risa porque no habíamos ensayado y estaba un poco nerviosa respecto a cómo iba a salir. El Felipe hizo súper bien su rol de estar como distraído, de dar como respuestas cortas que corresponden como más o menos a las respuestas que da un niño. Y encuentro que mi compañera que hizo de terapeuta, la Fernanda, lo hizo súper bien, supo salir de esos como silencios que habían de repente, o de como que el niño no te escucha, entonces tú vuelves a repetir la pregunta o la haces de otra manera. Así que encuentro que salió súper bien para no haberlo ensayado. Igual teníamos como una pauta, por así decirlo, de cómo tenía que ser el orden quizás de las preguntas, pero no habíamos ensayado ninguna respuesta, nada, o sea, era todo de cómo saliera en el momento. Bien, ¿y cómo te sentiste tú observando esa situación? Yo me sentí bien. La verdad es que a medida que avanzaba la entrevista ya me sentía más tranquila porque mi compañera sabía salir de esos silencios o de esos momentos donde el Felipe no respondía, así que tranquila y trataba igual de como hacer que estaba anotando, de como igual prestar atención a lo que hacía nuestro usuario y eso. Ya. ¿Te sentiste? ¿Cómo definirías? Iba a poner la palabra compromiso, pero no sé si es la palabra que te define. ¿Cómo te sentiste tú mientras observabas la situación? Me sentí cómoda y sí me sentí en compromiso porque obviamente es un trabajo grupal y la idea era que todos también estuviéramos participando porque la idea es que el estar ahí presente en Zoom no era solamente estar como una persona así como de imagen nomás, sino que la idea igual era tener el compromiso con el trabajo, con la entrevista. Ya. Gracias, Javiera. Bueno. ¿Hay algún grupo que no haya hablado nadie de su integrante? ¿Qué habla ahora? ¿Algún grupo que nos falte compartir la experiencia? ¿Todos los grupos ya compartió al menos una persona? No les creo nada. No les voy a creer. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que pasó dificultad? Paula, cuéntame. A mí me tocó estar de observadora junto con la Javi en el grupo de la Fernanda y Felipe. Ya. O sea, yo la verdad me hago como la autocrítica, me hubiera gustado estar un poco más atenta, pero me pasó como que, a pesar de que era observadora, estaba como preocupada del tiempo o de como no interrumpir o del ruido. Me pasó en alguna oportunidad que, como decía la Feña, creo que el Felipe lo mencionó, que en un momento a él se le fue como la señal y no escuchó, y la Fernanda había hecho una pregunta y yo como que tenía intenciones de como que decirle a Felipe algo, como para que volviera la atención, pero después como que me contuve y mejor no, dije yo, y me arrepentí, así que me quedé en silencio esperando qué era lo que ocurría. Y también me pasó que a veces miraba la hora pensando así como nos vayamos a pasar con el tiempo, como que me sentía como preocupada de eso. Eso me pasó así a modo personal. Pero el resto, por ejemplo, cómo actuó Felipe, me gustó porque en sí igual encontré como que los niños a veces no, o sea, es un prejuicio igual, pero ellos a veces como que es más difícil que hablen como más detalles, sino que ellos son como de respuestas más cortas. Como que eso pienso. No sé si será tan así la verdad, pero como que siento como que lo hizo bien. Ana Fernanda igual. Eso me pasa. Yo creo que depende del niño, la niña, depende del entrevistador, depende del contexto.
No sé si hay solo, yo creo que no hay solo un tipo de niños, son bien variados. Con respecto a lo que decías, lo primero me parece interesante porque siempre nos va, o habitualmente nos va a pasar que en algunas situaciones somos observadores. Y nos pasan muchas cosas cuando somos observadores y no podemos interrumpir, tenemos que respetar al otro. En ocasiones había alguien que dijo que habían entrevistado a la mamá y la hija, a veces ahí, o entre el papá, la mamá y la hija. O sea, uno siempre está observando situaciones en las que no puede efectivamente interrumpir y es importante el ir dándose cuenta de que aún ahí me pasan cosas. O cuando estén como estudiantes, van a observar el día a día de una terapeuta ocupacional, de un terapeuta ocupacional, y no van a poder decir todo lo que piensan. Pero es importante tampoco tragarse todo lo que les dicen, sino que tener la posibilidad de plantearlo de la mejor forma, ponerlo desde uno, analizar la situación, fundamentarla, y después les va a pasar con su desempeño profesional. Siempre les va a pasar, o con colegas, van a ser usted el terapeuta y van a tener un colega terapeuta, y van a ver lo que pasa, y hay situaciones en las que uno tiene que hacer como, y en otras como que ya tiene que hablar, pero va pasando. Es también importante ese último punto que ponía Paula, como el que me pasa cuando soy observadora al final de una relación, de cualquier tipo de relación. Cuando la gente interactúa, a uno igual le pasan cosas, y una vez igual quiere meter la cuchara, y hay gente que lo hace, hay otros que son más adecuados. Lo ideal es poder llegar a un punto donde uno pueda plantear lo que le sucede, pero no de forma agresiva, sino que buscando la mejor explicación y plantearlo desde uno, porque al final es a mí a quien me pasa. Así que súper buen punto, Paula, gracias. Les quiero agradecer a todas, a todos por haber tenido todo el tiempo y la paciencia de hoy. Tuvimos problemas técnicos, pero pudieron grabar igual todas sus entrevistas. Para mí es un buen proceso, la intención era que iba a ser de aquí en adelante, que las evaluaciones tienen, sobre todo en los talleres, tienen un componente de aprendizaje, entonces no perderlo, ya no dejarlo solo como evaluación, sino que podamos aprovechar los procesos. Así que, y falta lo último, el día lunes es interferiado. Doy por cerrado esta evaluación, si nadie más quiere hablar, no, cerrado. Cerró, yo voy a ver las entrevistas que me van a mandar y voy a ver las calificaciones. Último punto, el lunes es interferiado. Me contó un pajarito que no tienen sándwich, que tenemos clase. Y tenemos clases el lunes a las 8:30, si es así. Veo a la gente sufriendo. En realidad veo a una compañera sufriendo. Recuerde que está con cámara. La veo. Pero, a propósito de sus caras y de altas más que no debo estar viendo, pero que deben ser similares, lo que yo quería proponerles es que les subí una planilla y que avancen en la planilla y no tengamos clases el lunes, presenciales. Tienen para trabajar asincrónicamente, autónomamente, no sé cómo le llaman. Pero trabajan ustedes y no nos juntamos, ¿les parece? Es una planilla que tienen que poner como la descripción del usuario, identificar el dispositivo y buscar información sobre ese dispositivo y el rol del terapeuta. Eso, ¿pero de un caso, de otro caso? No, mismo caso. Mismo caso. Lo que pasa es que ahora viene la segunda unidad donde vamos a hablar del terapeuta ocupacional y la gestión. También vamos a hacer entrevistas, pero relacionadas con el terapeuta ocupacional. Entonces quiero que partan trabajando en esa planilla. Hay 2 pestañas, una dice instrucciones. En las instrucciones dice completar su grupo, identificar el dispositivo institucional, buscar el desempeño del terapeuta ocupacional en ese dispositivo y relacionar el rol del terapeuta con el dispositivo. Pero eso está escrito en un Excel que yo le compartí a Paula, a Constanza y a alguien más, y tengo que ver si ustedes pueden dar el acceso al resto o tengo que hacerlo yo, no lo sé. Ahí respondí Romina, solo tiene por ahora Paula, Constanza y una compañera más que me permitió darle. Está compartida en la nube del correo. Tendrían que tener eso para el próximo viernes, ese Excel compartido. ¿Ya? Ya. Y no nos vemos el lunes. Ya. ¿Les parece? ¿De acuerdo? ¿A alguien no le parece que quiere estar conmigo en clase el lunes a las 8:30? Ya, estamos de acuerdo entonces. Nos vemos el viernes. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá sea fin de semana largo para que lo disfruten, descansen.
Chao, chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que les vaya bien. Buen fin de.